Mi intervención va a desenfocar de alguna manera todo lo que ya hemos visto, porque me voy a ir a otros parámetros tanto de espacio y tiempo. En respecto al espacio, voy a abarcar más el contexto europeo y occidental, y en cuanto al tiempo voy a empezar por la Revolución Francesa. Y introduciré un elemento distinto de los que se ha hablado hasta aquí ahora, que es la idea de constitución histórica, que en principio puede parecer algo extemporáneo, algo poco histórico, algo que hace poca justicia a los tiempos que vivimos, hablar de una idea de constitución histórica, pero que sin embargo espero que hacia el final de mi intervención se pueda entender la virtualidad de esta idea que quiero traer aquí a este encuentro. Bien, decía que quería empezar por la Revolución Francesa. Mi idea es que la Revolución, así con mayúscula y en singular, inaugura nuestro presente, nuestro momento histórico. Tenemos que mirar nuestro tiempo, así lo entiendo yo, como un tiempo signado por la categoría de la revolución, y que en este sentido no hemos salido todavía de ese periodo histórico. La Revolución Francesa incorporó al pensamiento europeo y después por extensión al resto de la humanidad dos grandes mitos políticos. Dos mitos políticos que de algún modo estaban llamados a sustituir o a cubrir la ausencia de la religión, del cristianismo. Los dos mitos políticos que a mi modo de ver traen la Revolución Francesa son, por un lado, el mito de la nación moderna, con su idea correspondiente de la soberanía nacional. Será un mito poderoso. Y el segundo mito será el de los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, pero derechos humanos luego posteriormente. Tras las guerras napoleónicas, 1814, como decía Bertrand de Juvenel, nace la primavera del liberalismo. Podríamos decir que 1814 es el siglo liberal por excelencia. Pero hay que decir que en este sentido es un liberalismo el que triunfa tras las guerras napoleónicas, es un liberalismo conservador. El liberalismo que consigue poner un orden a las naciones europeas, como digo, tiene un elemento importante de pensamiento conservador. Y son tres los objetivos que se propone este liberalismo conservador durante el siglo XIX. El primero de ellos, la consolidación del Estado-nación. El segundo, la consolidación y extensión de un conjunto de derechos y libertades civiles y políticas. Y el tercero, la pervivencia de una idea de constitución histórica. Son los tres elementos. De tal manera que se alcanza un equilibrio sobre la idea del Estado-nación moderno y la idea de la soberanía nacional con su correspondiente forma estatal. Poco tengo que decir porque es de sobra conocida. También la consolidación de estos derechos y libertades civiles y políticos, pero reclamo vuestra atención en que ese liberalismo mantiene la idea de una constitución histórica. Y eso lo vemos, si vamos solo al liberalismo español, incluso la justificación de la Constitución de 1812 es sobre esta base. Si nosotros leemos el discurso preliminar de Agustín de Argüelles dedica muchas palabras a intentar justificar, yo creo que de un modo no siempre honesto, de que la Constitución de 1812 no deja de ser la Constitución histórica española. Es verdad que ahí cita a un historiador un tanto ingenuo, pero al mismo tiempo honesto, que es Martínez Marina, que digamos de algún modo lo corrobora. Pero, en cualquier caso, el Estatuto de 1837, la Constitución de 1945, sobre todo, y fundamentalmente la Constitución de 1876,
son todos ellos reivindicativos de la idea de una constitución histórica. Y todas estas constituciones se legitiman bajo la idea precisamente de que no hacen sino adaptar y reactualizar la antigua Constitución histórica de España. En el caso de España, este modelo, esta idea de pervivencia de una Constitución histórica, como sabéis, se prolonga luego a las leyes fundamentales del movimiento, del régimen de Franco. Toda su nomenclatura no deja de ser una reivindicación, y así lo declaran, esas 7 leyes fundamentales de una pervivencia de la tradición constitucional histórica española. Todos estos equilibrios que había conseguido el liberalismo conservador del siglo XIX es obvio que se ven desbordados. Se ven desbordados por el advenimiento de una sociedad de masas. Es verdad en este sentido el triunfo del liberalismo en términos de progreso económico, de dinamización de las sociedades. Es perfectamente identificable cómo a partir de 1820 las sociedades europeas van creciendo a una escala cada vez incluso más rápida en términos económicos, de productividad, y eso supone también un crecimiento de la población en cantidades significativas. Esas sociedades europeas que van haciéndose cada vez más fuertes, poderosas, dinámicas y ricas, tienen una válvula de escape en el imperialismo, prácticamente en dominar el mundo entero. Pero en cualquier caso, los fenómenos de masas empiezan a desafiar cada vez más, los movimientos de masas, los viejos equilibrios del liberalismo conservador. Ya podéis entender todos que estoy esquematizando mucho, que esto lo estoy haciendo demasiado lineal y que las cosas son evidentemente más complejas, y si fuéramos al análisis habría que ir país por país, pero yo creo que como contexto general sí que le hago justicia a ese tiempo histórico. Pero bien, decía que los movimientos de masas fundamentalmente son 2, que van a ser el socialismo y el nacionalismo. El socialismo y el nacionalismo amenazan estos equilibrios. El socialismo aparece claramente como una respuesta de conjunto a los regímenes, digamos, y a las formas políticas dominantes en la segunda mitad del siglo XIX, pero el nacionalismo no aparece tanto como una alternativa clara y nítida, sino que va empujando, en cierto modo desde dentro, en una dinámica creciente, a los países europeos hacia políticas cada vez más agresivas, más expansionistas y armamentistas. Eso hasta que convierten a Europa en una olla a presión. Esa olla a presión, a pesar de la espita que yo os decía de ir exportando población de una Europa en plena energía, con máxima vitalidad, pues no pueden evitar, si estoy simplificando, ya lo sé, digamos que esa olla a presión terminará explotando y saltando por los aires todos los equilibrios que se habían adquirido hasta ese momento. Equilibrios siempre precarios. En un cierto sentido, esta imposibilidad de mantener el tiempo los equilibrios darían la razón a Donoso Cortés. Donoso Cortés siempre dijo que el liberalismo es la ideología y el tiempo de estos equilibrios, pero como decía también el pensador extremeño, Dios no le ha dado al hombre el poder, la ciencia del equilibrio. Terminarán rompiéndose. Bien, en efecto, se terminan rompiendo. A mi modo de ver, lo que empieza a partir de las guerras mundiales ya es evidentemente un nacionalismo que se ha vuelto extremadamente agresivo, radicalizado, de tal manera que tras las guerras mundiales, tras la Segunda Guerra Mundial, y cuando se quiere poner el nuevo orden después de la terrible carnicería que una y otra han representado, el desastre que han representado para Europa y más allá de Europa, el mito, por lo tanto, de la nación, el mito de la soberanía nacional entra en declive y de algún modo se quiere apartar por parte de la nueva clase dirigente.
la nueva clase dirigente ahora se quiere apoyar en el segundo gran mito que nos había traído la Revolución Francesa, que es el mito de los derechos humanos. De tal manera que a partir de ahí toda la construcción del orden europeo y luego por extensión del orden occidental se va a descansar ya no sobre el mito del Estado-Nación, de la soberanía nacional, que como hemos visto degeneró en nacionalismo, sino sobre el otro gran mito político, como digo, el de los derechos humanos. Ahora bien, según este mito de los derechos humanos ha ido avanzando, por supuesto, no hace falta decir que el momento fundacional es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero bueno, la propia idea de la Unión Europea y todos sus pactos de derechos civiles y políticos giran en torno a esta idea de derechos humanos. Pero claro, el problema de esta idea de derechos humanos es que en la medida en que va prevaleciendo y se va quedando como única retórica legitimadora del orden social y político, termina por, de algún modo, desplazar las otras categorías políticas. Desde luego, la idea de constitución histórica, salvando esa es la excepción española, desaparece por completo, y esa idea de constitución histórica, insisto, era uno de los elementos importantes del liberalismo conservador del XIX. Cuando ahora se llega al consenso de 1945, ese consenso social, demócrata, cristiano, la idea de constitución histórica deja de existir, nadie apela ya a ella, es una cosa que queda relegada al pasado del siglo XIX, y esto tiene su importancia. En cualquier caso, ese consenso social-democracia cristiana, social-demócrata cristiano, donde el centro es la democracia, y la democracia, como si bien se ha ido apuntando aquí, se identifica exactamente con el consenso. Y a su vez, el consenso, que se identifica con la democracia, tiene por objeto los derechos humanos. Pero, lógicamente, según se determine qué fuerzas definen el consenso, también van a ser las fuerzas que definan los derechos humanos. En todo caso, la lógica de los derechos humanos, dejados a sí mismos, sin contrapesos, sin límites, tiene una fuerza destructiva, centrífuga y disolvente de grandes proporciones. No pueden sino desarticular todo orden social y de borrar toda frontera, tanto intrínseca, tanto interna como perimetral, como externa. No porque en sí, digamos, sean malos per se, no son intrínsecamente perversos. Primero nacen como fuerza revolucionaria ya con la Revolución Francesa. En este sentido, repárese ya en la primera polémica Edmund Burke, Thomas Paine, los derechos del hombre, la gran réplica a la idea de constitución histórica y de libertades históricas que hace Edmund Burke, encuentra su contestación precisamente en nombre de los derechos humanos, de los derechos del hombre. Y eso es así. También os recomiendo, en este sentido, si me lo permitís, a lo mejor ya lo habéis leído, la obra de Pierre Manant, La ley natural y los derechos humanos, como la teorización de los derechos humanos a partir de ese supuesto estado de naturaleza de un conjunto de átomos libres e iguales que pactan, está precisamente concebida tanto contra la idea de ley natural clásica como contra toda idea de tradición y de continuidad histórica y de solidaridad intergeneracional. Por lo tanto, por un lado, los derechos humanos nacen, llegan a la historia con un sentido muy determinado, tal y como han sido elaborados por la modernidad, pero es que además, en cierto modo, ante el peligro de los nacionalismos, de ese mito político que ha traído también la Revolución Francesa, la idea del mito de la nación moderna, soberana, independiente, que basa su orden justamente en esa capacidad de autodeterminarse ella misma respecto también el pasado,
como respecto de otras instancias o autoridades tradicionales o religiosas, que por lo tanto también tiene una carga revolucionaria y tiene una carga pseudo-religiosa, que nosotros ya, bueno, en cierto modo en Cataluña algo revivís con esa especie capaz de movilizar a las masas, con una especie de ideas creencia que todavía tienen como el elemento de suscitar grandes movimientos políticos, pero en cualquier caso lo que vemos ahora son formas muy descafeinadas. No podemos, yo creo que ni imaginar lo que podía haber, lo que era el nacionalismo a finales del 19, principios del 20, no digo ya en el periodo entre guerras. Debía ser algo muy entusiasmante, o sea, debía ser como meterse unos chutes de adrenalina espectaculares. Bueno, nosotros no lo hemos conocido y en parte no está mal que no lo hayamos conocido. Pero en cualquier caso lo que tenemos que tener en cuenta es que frente al mito nacionalista, que tiene este carácter de cohesión, este carácter unitivo, de movilización, en cierto modo el mito de los derechos humanos, como digo, dejados a sí mismos, tiene este carácter disgregador, tiene este carácter desarticulador, de cierto modo, de generar un proceso que tiende a consumirse en sí mismo y cuyo estado y fase final, y esta es mi interpretación, no es sino el wokismo. El wokismo es como la locura final, última y extrema del derecho humanismo dejado a sí mismo, según el desenvolvimiento de su propia lógica, donde todos tienen, por decirlo de alguna manera, el derecho a autoconstruirse, a autoedificarse. Pero sin llegar al wokismo, yo recuerdo, y hay aquí algún testigo en esta sala, una conversación con un prestigioso catedrático, discípulo de alguien todavía más conocido y prestigioso, y hablando con él, él me decía, yo es que creo en el derecho que tiene todo hombre a elegir el país en el que quiere vivir. Todos tenemos el derecho a elegir el sitio, sea tu país o no, donde vivir y hacer tu vida. Yo dije, bueno, puede ser, pero en cualquier caso me has dejado sin patria. ¿No está? Formulado así, como un derecho universal, un derecho humano fundamental, a mí me ha dejado sin patria. Porque quien me dice que no haya 40, 50 millones de africanos que digan, pues yo quiero venir a vivir aquí, tengo derecho, es un derecho fundamental. No quiero simplificar el tema, pero a veces es necesario como para visualizar, digamos, qué es lo que está en juego, porque quien me dijo esto, os aseguro que es un católico, digamos, no dudoso, pero que ha asumido el discurso de los derechos humanos y lo formula con lógica. Bueno, bien, pero entonces se acabaron las naciones. ¿Por qué digo todo esto? Porque evidentemente España, después de ese paréntesis que dura entre 1939 y 1975 y donde hay una retórica todavía de una construcción de un Estado-nación, de una idea de constitución y de continuidad histórica, pero que en vez de liberal pues, es autocrático, pero que en el fondo todavía se mueven parámetros que podríamos decir preguerras mundiales, en un cierto sentido. Que cuando llega a 1975 está claro, lo único que la clase dirigente española, en su abrumadora mayoría, lo que quiere es unirse al consenso nacido de 1945. Y eso, bueno, pues se hace con intensidad, con entusiasmo, con rapidez. Que es, en este sentido, y desde esta perspectiva únicamente, sin entrar en mayores consideraciones, la Constitución de 1978. La entrada por parte de España en el consenso de 1945. En el consenso en el que está, naturalmente, la Europa occidental. No, lógicamente, la Europa que ha quedado al otro lado del muro.
Pero en este sentido, las vicisitudes de España, con su idiosincrasia, sus dificultades internas, por ejemplo, en términos autonómicos, de tensiones centrífugas, pero según pasa el tiempo, y según pase más el tiempo, veremos que todas esas particularidades de la crisis de la Constitución española y de la nación española, en sentido moderno, no son esencialmente distintas de las de los demás países occidentales. No son esencialmente distintas. No son esencialmente distintas en este orden de la crisis nacional que tiene Francia, constitucional y política, o que tiene Inglaterra, o Alemania, o Bélgica, Holanda, Italia, etc. Por lo tanto, con nuestras particularidades, yo creo que tenemos que ver la crisis de nuestra Constitución y de nuestra nación, creo, para verla en todo su, digamos, en todo su contexto, dentro de las crisis que viven las naciones europeas, no esencialmente distinto. Y fijaos que lo que estoy diciendo no anula ni se opone a todo lo que se ha dicho en la mesa anterior, ni en la primera ponencia, ni en el debate posterior. Pero nos ayuda a contextualizar, digamos, lo propio, las particularidades de nuestra crisis en un panorama mucho más amplio. Si mi análisis es cierto, y ya sé, insisto, ya sé que he simplificado mucho, no puede ser de otra manera en una intervención así rápida de este tipo, pero si mi análisis es cierto, eso quiere decir que ante el desarrollo un tanto enloquecido de la ideología derecho humanista, que amenaza con la existencia misma de las naciones, que hasta ahora han formado la comunidad europea, incluso Occidente, hayamos visto un rebrote nacionalista. De tal manera que hay una polarización, es verdad, pero la polarización en el fondo es exactamente esta, es decir, especialmente por parte de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, en la medida en que han integrado el movimiento derechohumanista, digamos, ya que ha roto con la tradición del Estado-nación y de la nación, porque ha entendido que la nación misma es una entidad peligrosa como concepto, puesto que dejada a sí misma lleva al nacionalismo, y el nacionalismo es la guerra, y por lo tanto hay que ir hacia la superación, no ya del nacionalismo, sino de las propias entidades nacionales, y de los impulsos y pasiones que las mismas naciones generan, porque se han visto tras las guerras mundiales que son un peligro muy alto y que por lo tanto han de ser superadas y que por lo tanto el único elemento constitutivo y movilizador debe ser la ideología derechohumanista. En la medida en que eso se ha producido y ha habido insisto, sobre todo en las potencias vencedoras de la guerra mundial, han visto que eso era la muerte más que anunciada de sus respectivas naciones, se ha generado un movimiento de respuesta de tipo nacionalista. Esto lógicamente ha sido así en Rusia. Pensad que en Rusia en los años 90, por supuesto en la época de Yeltsin, pero en los primeros años de Putin, era una Rusia abierta y entregada, por decirlo de alguna manera, a Occidente y a los valores de Occidente. Es una Rusia que se abrió a Occidente y a, como digo, el modo de vida occidental. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, que ese occidentalismo lo que amenazaba en un momento dado a la clase dirigente rusa, no pensemos en menos ingenuos, pensemos en Putin. Putin es, digamos, una cabeza y da visibilidad a lo que en un momento dado una clase dirigente rusa dice: si seguimos por este camino, de Rusia no queda nada. No queda nada. Luego,
tenemos que hacer un repliegue, tenemos que plantearnos un modelo, una forma, una alternativa política, vamos a llamarla nacionalista, con lo que eso implica. Pero que hemos visto en Estados Unidos, que llevamos viendo desde los últimos 20 años prácticamente, lo mismo. Una clase, en este caso, muy consolidada, porque Estados Unidos, lógicamente, tiene una tradición liberal poderosísima, muy consolidada, que ha abrazado el derechohumanismo, que por lo tanto se ha constituido en el Partido Progresista, o llamámosle, si queréis, el Partido Demócrata, así en sentido amplio. El Partido Demócrata ha dicho, yo soy, digamos, el abanderado de esta ideología progresista y derechohumanista. No quiero que se me olvide también una cosa importante. La lógica de los derechos humanos, que ya implica también la idea de que y esto fue el primero que lo introdujo, fue Hobbes, el decir, esa apelación a la sabiduría de los padres es falsa, porque realmente a lo que nosotros tomamos por padres era la infancia de la humanidad, eran niños. La mayoría de edad somos nosotros. Nosotros sí que tenemos la conciencia de haber tenido la experiencia de los siglos y ahora sí que nosotros hemos llegado a la edad de la madurez, que es la Ilustración. Y por lo tanto los derechos humanos nacen también desde el principio como ideología progresista. La historia es la historia de la humanidad, la historia de la infancia hacia la madurez y la autoconciencia. Y por lo tanto también hacia la autoconciencia de su libertad y de sus derechos. Bien, perdonad el inciso, pero cierro el paréntesis. En Estados Unidos, sea lo que sea, en cierto modo, la personalidad de Trump tiene una relevancia secundaria. Lo importante es que ha encarnado el movimiento MAGA. Esto es lo importante. Dicho lo cual, no deja de tener su importancia desde el momento en que ha conseguido identificarse con una dimensión épica. Es decir, en cierto modo el momento culminante es cuando le pegan un tiro y se levanta gritando fight, fight, fight. Después de que le han intentado matar por lo civil, por lo judicial, de mil modos. Entonces, por muy caricaturesco que nos parezca el personaje, él ya ha interiorizado, ha hecho suyo un sentido épico de la vida, sin el cual no, o sea, si nos quedamos solo con la parte, insisto, digamos, estrambótica, no entendemos el movimiento MAGA en el sentido de que él se ha identificado con una parte de la población norteamericana que le pide que le ayude a no desaparecer, que le pide, por favor, no queremos dejar de existir, que es lo mismo que gran parte del pueblo ruso y de la sociedad rusa le dice a Putin, no queremos dejar de ser, no queremos dejar de ser. Bien, si mi análisis es cierto, e insisto, digamos, nos encontramos en una pequeña guerra civil. Por ahora es guerra fría. No sabemos por cuánto. También esto explica muchísimos fenómenos. Porque, por ejemplo, Trump o J.D. Vance pueden entenderse mejor con Putin o con su ministro de Asuntos Exteriores que con Macron, que es el paradigma, vamos, la quinta esencia del progresismo derechohumanista, tal y como vimos en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues sí, que es lo que dijo Vance, es que aquí hay una bifurcación. Vale, llegados aquí a este punto, ya quiero ir concluyendo, que, digamos, los que nos movemos en una tradición de la derecha política, ¿qué alternativa tenemos? ¿Qué alternativa tenemos para nosotros? ¿Qué alternativa tenemos para España, para nuestro país? Pero si queréis, en el contexto europeo y occidental. A mí me parece que esto es importante.
La cuestión es que en esa polarización que es el derechohumanismo antinacional o el nacionalismo, digamos, también de corte moderno, que se mueve según también una lógica de puro poder, es decir, ¿qué espacio nos queda a nosotros? ¿Qué espacio nos queda a nosotros? Y aquí mi tesis, mi propuesta es justamente la idea de constitución histórica. Intento explicarla. Primero, sabéis que esa idea de constitución histórica, bueno, tiene, por decirlo de alguna manera, una historia interesante. Es una historia interesante que arranca, de hecho, en Jovellanos. Citó a Joaquín Varela, Suances Carpegra, que dice: en este concepto preliberal de constitución, similar al viejo concepto de leyes fundamentales, se basaría la doctrina de la constitución histórica o tradicional de España. Una doctrina elaborada por Jovellanos tras la invasión napoleónica, sustentada por los diputados realistas en las Cortes de Cádiz. Y a partir de aquí, por todo el liberalismo moderado y conservador del siglo XIX. Aunque Cánovas del Castillo prefiere hablar de constitución interna. Es decir, yo creo que se puede recuperar esta idea de constitución. ¿Por qué? Porque los elementos están. Los tres elementos propios de esta idea de constitución histórica son tres. Uno, un pueblo. Todavía hay pueblo, o un resto de pueblo. Apelabais antes a que hay un fondo de cohesión social todavía. Un pueblo. Un rey. Hay un rey. Hasta yo me diría que con hechuras bastante presentables. Y unas cortes. Y la posibilidad de una renovación del pacto fundamental constituyente de la nacionalidad histórica española entre el rey y el pueblo. ¿Podríamos explorar ese camino? Una especie de renovación del juramento, de un juramento que renovase el pacto y la tradición entre el rey y su pueblo a través de las cortes, pero de cortes de las que habría que hablar, pero que no son las cortes que ha asumido, que ha abducido el Estado, tal y como declara el propio artículo 66.2 de la Constitución, cuando dice que las Cortes son un poder del Estado, cuando en la Constitución histórica las Cortes eran un poder de la sociedad frente al poder político. Son recuperables, ¿y de qué modo? Unas Cortes representativas, no del poder, sino de la sociedad frente al poder. ¿Es posible que el rey recupere poderes de arbitración y moderación, de arbitraje y moderación, como dice la Constitución, pero que han quedado anulados en una interpretación que se ha impuesto, pero que no tiene por qué, desde luego no es la única, y es discutible que desde el principio haya sido así, y apelo en este sentido a la obra de Manuel García Pelayo y a sus informes. ¿Cabe la posibilidad de esta renovación del pacto constitucional entre el rey y el pueblo, como un modo de renovar la propia nación española? Mirad, yo con esto ya sí que voy acabando. La idea nacional de la nación moderna, que se contrapone, como bien sabéis todos los presentes, a la idea de nación histórica, todo Almacio Negro lo ha tratado mucho, esta idea de nación moderna con la idea de soberanía nacional, justamente porque tiene un carácter ideológico y busca una cohesión, un carácter unitivo, ya no en la tradición, ya no en la religión, sino en una especie de sentimiento colectivo, pues tuvo que buscarse una bandera, tuvo que buscarse himnos, tuvo que buscarse toda una liturgia de conmemorativos
conmemorativa de hechos históricos, de monumentos al soldado, al héroe desconocido, es decir, toda una mitología, ¿no?, que acompaña a la nación moderna, que no existía en la nación histórica tradicional, como bien sabéis todos. En cualquier caso, aún así, las grandes naciones modernas son demasiado grandes para encontrar y buscar la adhesión de toda su población, de tal manera que tendieron a personalizar siempre en alguien esa vocación, digamos, ese sentimiento nacionalista. El primero que lo entendió esto fue Napoleón. Si se supone o se dice que Luis XIV dijo el État c'est moi, el Estado soy yo, Napoleón dijo Francia soy yo. Y muchos franceses le creyeron y le siguieron hasta el final. Es decir, es fácil que el nacionalismo busque su hombre para identificar la nación, que siempre tiene algo de abstracto, en algo, en alguien concreto, para proyectarlo en él. En este sentido, digamos, por eso yo decía, la personalidad de Putin no es indiferente, la personalidad de Trump, y me refiero a lo que decía antes, tiene un valor importante como aglutinador. Y el problema de los nacionalismos europeos es que quizás no han encontrado todavía a su hombre. La figura de Xi Jinping no es irrelevante, o sea, son hombres fuertes con los que uno puede identificarse y generar lo que la ideología derecho humanista no puede generar, que es la lealtad, el sentimiento de lealtad. Nuestra ideología moderna, progresista, ha desterrado el concepto de lealtad, y no solo en el plano político, sino en el plano social y personal. Nuestra época es profundamente desleal, pero en el fondo toda forma política tiene que dar respuesta a una idea de legalidad, a una idea de legitimidad. Los derechos humanos sí dan a esto, pero también a una idea de lealtad. Las tres palabras derivan, como bien sabéis, del lex legis. Tienen la misma raíz. El nacionalismo genera lealtad, el derecho humanismo no. Al revés, tiende a generar personas desleales. ¿Por qué digo esto? Porque en cierto modo la fórmula de una monarquía tradicional constitucional y por lo tanto que reviva la idea de Constitución Histórica Española, sí que favorece o puede dotarnos de una idea de lealtad, de una idea de legitimidad, sin descuidar o sin preterir o menospreciar la de legalidad. Pero si una forma política no da respuesta a estas tres grandes categorías, de algún modo está descompensada, está herida. Es como un taburete al que le faltase una pata. Y a nuestra forma política, no voy a decir la del régimen del 78 para no generar disputas, no genera lealtad. En este sentido, de algún modo, lo que pasó aquí, en octubre del 17, el 3 de octubre, si no recuerdo mal, fue un atisbo de lo que puede ser una renovación del pacto entre el rey y su pueblo. Fue un atisbo que dio, lo vivisteis todos, nos dio un ánimo, nos dio un impulso. Pero esto no sería sino volver a la Constitución Histórica de España. Muchas gracias.